Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía para lo que les traigo hoy. Les saluda y les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismecito, noticias de farándula turca y todo lo que tenga que ver con nuestras queridísimas estrellas de telenovela. Hoy prepárense porque les tengo un bombazo, así con mayúsculas y todo. Un rumor que está corriendo como la pólvora en redes sociales y que obviamente no podíamos dejar pasar por alto. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir. ¿Embarazada? Sí, así como lo oyen. La noticia ha sacudido a los fans y a los medios turcos, y nosotros vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, las fuentes, los indicios y por supuesto, vamos a tratar de separar la verdad de la pura especulación. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo más reciente y jugoso del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de contenido, así sabremos que quieren más chismecito como este. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, como les decía, comenzó a circular hace algunos días en diferentes redes sociales y foros de fans de Demet Özdemir. Al principio eran solo comentarios sueltos, especulaciones basadas en fotos y vídeos donde algunos veían un ligero cambio en la figura de la actriz. Ya saben cómo es esto, ¿no? Que si una blusa más holgada, que si un ángulo que no le favorece, y de ahí se desata todo un huracán de especulaciones. Pero la cosa se puso seria cuando algunos medios de comunicación turcos, algunos de ellos bastante conocidos, comenzaron a hacerse eco del rumor. No publicaron la noticia como tal, pero sí insinuaron que algo podría estar pasando, que Demet Özdemir podría estar esperando su primer hijo junto a su esposo, el cantante Oğuzhan Koç. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, seamos honestos, los medios turcos a veces son un poco exagerados. Les encanta el drama y a veces, solo a veces, se dejan llevar por el sensacionalismo. Pero también es cierto que suelen tener contactos y fuentes dentro del mundo del espectáculo, así que no podemos descartar por completo lo que están insinuando. Es más, vamos a profundizar en esto. ¿Qué medios han sido los más insistentes? ¿Qué tipo de lenguaje han utilizado? ¿Han citado fuentes anónimas? Todo esto es crucial para entender la credibilidad del rumor. Por ejemplo, el periódico *Millet*, conocido por su cobertura del mundo del espectáculo, publicó un artículo sobre la reciente aparición de Demet en un evento benéfico, pero enfocándose en la elección de su vestuario. Mencionaron que optó por un vestido fluido y holgado, algo inusual en ella, que suele ser más arriesgada con sus atuendos. Esta sutil observación fue interpretada por muchos como una indirecta. Otro portal *Hürriyet* publicó fotos de la pareja saliendo de un restaurante en Estambul, destacando que Demet se cubría el abdomen con una cartera grande. De nuevo una imagen que alimenta la especulación. ¿Qué pruebas tenemos hasta ahora? Pues la verdad, pruebas contundentes y irrefutables ninguna. Lo que tenemos son, como les decía, fotos y vídeos donde algunos fans aseguran ver un cambio en la figura de Demet. Algunos dicen que su rostro se ve más redondo, otros que su abdomen está ligeramente abultado, y otros, más osados, incluso afirman haberla visto con antojos inusuales. Claro, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Primero porque las fotos y vídeos pueden ser engañosos. La luz, el ángulo, la ropa, todo puede influir en cómo se ve una persona en una imagen. Y segundo porque los antojos y los cambios de humor son cosas que le pueden pasar a cualquiera, no necesariamente indican un embarazo. Imaginen la cantidad de dietas que existen y que pueden causar cambios de humor repentinos, o simplemente el estrés del trabajo, que puede llevarnos a anhelar ciertos alimentos de forma inusual. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç están casados y que, obviamente, tienen planes de formar una familia en algún momento. Ellos mismos lo han dicho en varias entrevistas. Así que la idea de que estén esperando un bebé no es descabellada en absoluto. De hecho, sería una noticia maravillosa. Recordemos que la pareja se casó en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular que acaparó titulares en toda Turquía. Desde entonces la prensa y los fans han estado muy atentos a cada uno de sus movimientos, esperando el anuncio de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto.
Demet Özdemir ha estado un poco alejada de las cámaras y de los eventos públicos en las últimas semanas. Si bien es cierto que ha estado trabajando en algunos proyectos, su presencia en redes sociales y en los medios ha disminuido considerablemente. ¿Será que está intentando mantener un perfil bajo para evitar que se confirme el rumor del embarazo? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Analicemos un poco más esta ausencia. Demet es conocida por ser muy activa en redes sociales, compartiendo fotos de sus rodajes, eventos, viajes y momentos personales. Su cuenta de Instagram, por ejemplo, tiene millones de seguidores. El hecho de que haya reducido significativamente su actividad en las últimas semanas es, cuanto menos, llamativo. ¿Podría ser una estrategia para evitar preguntas incómodas o para proteger su privacidad? ¿O quizás simplemente está tomándose un merecido descanso? Todas son posibilidades válidas. Otro punto a considerar es la actitud de la pareja. Tanto Demet como Oğuzhan han evitado pronunciarse al respecto. No han confirmado ni negado el rumor. Y esto en el mundo del espectáculo, a veces dice más que 1000 palabras. Si no fuera cierto, podrían haber salido a desmentirlo rápidamente para evitar que la especulación siguiera creciendo. El hecho de que hayan guardado silencio alimenta aún más el rumor. Pero, a ver, vamos a ser justos. También podría ser que simplemente no quieran hablar de su vida privada, y que prefieran mantener este tema en secreto. Es su derecho y debemos respetarlo. Al final del día, la decisión de cuándo y cómo compartir una noticia tan personal como un embarazo es exclusivamente suya. Piensen en la presión mediática que deben estar sintiendo. Cada vez que salen a la calle, seguramente son asediados por fotógrafos y periodistas ávidos de una declaración. Es comprensible que quieran proteger su intimidad en un momento tan delicado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que por el momento, no tenemos una confirmación oficial del embarazo de Demet Özdemir. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunas pistas que podrían indicar que la actriz está esperando su primer hijo. Pero hasta que ella o su representante lo confirmen, todo sigue siendo una posibilidad. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que estén esperando el momento oportuno para hacer el anuncio. Tal vez estén esperando pasar el primer trimestre para asegurarse de que todo va bien, o quizás quieran esperar a un evento especial para compartir la noticia con sus fans. Además, ¿qué papel juega Oğuzhan Koç en todo esto? Él también es una figura pública muy querida en Turquía. Como cantante tiene una gran base de fans que están igualmente interesados en la posibilidad de que se convierta en padre. ¿Ha cambiado su comportamiento en público? ¿Ha hecho alguna declaración sutil que pueda interpretarse como una confirmación? Es difícil saberlo con certeza, pero los fans más observadores están analizando cada uno de sus movimientos. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a Demet y a Oğuzhan. Si realmente están esperando un bebé, les deseamos muchísima felicidad y salud. Y si no es así, también les deseamos lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices y que hagan lo que les haga sentir bien. Y recordemos que el mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente, y es importante que apoyemos a nuestros artistas favoritos, independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del rumor del embarazo de Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una especulación y que debemos tomarlo con cautela hasta que haya una confirmación oficial. Quiero hacer hincapié en la importancia de no difundir información falsa o no verificada. Es fácil dejarse llevar por la emoción, pero es fundamental que seamos responsables con la información que compartimos en redes sociales. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir está embarazada? ¿Han notado algún cambio en su figura o en su actitud? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y si tienen alguna otra información o dato relevante, no duden en compartirlo con nosotros. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y para terminar, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Estaremos muy atentos a cualquier novedad sobre este tema y les mantendremos informados al minuto. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados y felices. Y no olviden que la vida de las celebridades, aunque fascinante, es también su vida privada, y debemos tratarla con respeto y consideración. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, aquí siempre tendrán el mejor chismecito turco.